Baisha pamba, Eisha papina, coina, name, ayuma, wiruma, pemi, pen de programa, yan de programa, enteruete, vapejano, vagina. Ya, toralo, hermano, cuera. Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafran, Itapúa, Vive, Peina. Aye puta soma penendi vei, ame emo pm peteña abrazo rompe espalda mantella ñe pirum mañaderen via pocos te dia arabaye ima haya jarei catuese edición número 255 de Caja Toralomita te vagina evangelio de nuestro amado Yahoshua HaMashiach según San Juan capítulo 5 y Aiketama verso 16 Berikei más 595-985-162-975 peje sayo puyo pu peje saño pu peje saco tu pea con número pende pum grupo pewague haya o uma pendeñe epu tera pendeñe ye jairi que ja te imagina abu llegue roe Sergio a maimina hinami o mozarambia pea veihina ñaneren biapo entero grupo WhatsApp imagina llegue entero administrador fuera pea vei Roe Sergio ya apoyan de hinañan de programa que hija Torah ya upijan maisha Facebook ya upijan maisha YouTube ya mosaran pijan maisha Telegram ja WhatsApp upia vei ojenduja oje shalomita oye temari que abuye que entero vea pe uñan de ñeporandu iscuera uñan de ya hora jamás ya putu jamás lo mitame oración pe ya de coñan de día ayuno día de oración, vigilia, no pidió la oración ya coi formal. Ayuno ya po ya les coñan de día de ayuno 2-3 veces a la semana. Depende ahí la ñañanduno en el espíritu ya pove ahí. Bueno. Sí, ya ahora acá mi misma lo me la oye ureñan de siempre algunos míos en dura moramo oye ureñan de algunos audios allá o comprobajan a la cierto para la oír la Biblia verla como no acuerdan joijala ibaga verla oye bautizada escuela oye mongaraía escuela y por hijala acá lo mitando las haya en cuenta o sea no figura ni un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que oñe moña pumia coñe mongaraía que fórmula bautismal trinitario vende y pori. Extrañarlo y tan peor yure evidencia los mitanza. Y un versículo versus vos ahora acá uno verá 6-7 versículos de bautismo en el nombre de Yahoshua a verso 1 donde voy y en el nombre del Padre y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19 y ari falsificado oye adulterado ¿verdad? Oye cuapaman y bueno la oye vienen de evidencia ya las acá ¿no? Los documentos, los audios, los versículos bíblicos. Bueno, a ver y bueno, ya paupe tuve ya entender la más o menos ya eso es da ya putillo y ni 300 y nada hoy cuando hacerlo están lambo un mandamiento bañando ya cumplían hueso y anda ya cumplí la ya cumplí la mandamiento judío ese como es mandamiento judío porque hay 613 ñande cuando ñande de por ahí un solo individuo de por ahí la o cumplí pago pamio ninguno, nadie cumplió. ¿Por qué? Porque hemos dicho que 613 mandamientos para ahí para una sola persona, para cada uno en su situación, pues.
Cada uno en su situación. A veces y si usted está cumpliendo 612 y deja de cumplir uno, tiene que volver a empezar otra vez para poder estar justificado. Ya muy coge para la Biblia. Muy coge de 613 cumplían esa. Qué bárbaro. De que dice de que si uno viola un mandamiento, igual está pecando, dice, pero de ir 612, debe cumplir a 613. Pero mina hacemos, todo y para la Biblia, ¿verdad? Pero individuo 613 mandamientos cumplían. Esta tema para la lo estamos en casa, pero número 613 de las armas, acuérdate. Anda ahí no pesa. En ninguna parte de la escritura dice que alguien tiene que cumplir 613 sí o sí a rajatabla. Si cumple 612 es apeteño mondoró o repetir llega, porque no vale yo ni uno. Eso no hay, eso no existe. Por favor. Bueno. No, a ver, ni vete individuo más. A pesar de que dice la Biblia de que había hombres justos. Entonces la gente y bueno, entonces vio Daiporio cumplían los mandamientos jamba era también la Biblia o hombre justo. José era hombre justo es que era el padre adoptivo de Yahushua, del Mesías. Los padres de Zacarías, los que estaban ahí, los que le recibió y profetizó cuando al Mesías le llevaron al templo, profetiza mío, a eso se le consideraban personas justas. O sea, había personas que cumplían mandamientos, pero no que cumplían 613. Hasta ahí te digo, eres Yahshua. ¿Por qué vino Yahshua? Es en primer lugar, porque el pueblo, en primer lugar, el pueblo escogido, que era Israel, obviaba los mandamientos y obvió la paz y vino ya apoyo, ya. Estamos en el moneta, pero no vamos a explicar o por anduva que ve la Yahshua vio los mandamientos a eso no. Upea otro mandamiento. Ahí el mandamiento de los oía la Pentateuco, o me acuerda Yahweh Moisés. Pero ya puedo que mi judíos a pesar de que debía, porque acoya por allí otros mandamientos o cumplir upea o violar los mandamientos de Yahweh, o sea, para que interim que Yahshua o justamente upeare. Si te dice la escritura que Yahshua vino para los pecadores, siempre se pega me eco consejo lo mitad. La pentende por Juan Baepa y se upea. Cada palabra pecados e hija pe muy supe. Primera de Juan 3:4. Primera Juan 3:4 que y teológicamente la definición pecados dice violación de la ley, transgresión de la ley de Yahweh. Entonces si Yahshua vino para los pecadores, quiere decir que él vino para los transgresores de la ley. Oye, perdona jamás transgredijagüe de la ley. Ande considerado pecador, perdonado por el Mesías, lavado con su sangre, entonces debe reconocer que deja es violador de la ley. Ande eres por la ley no es vigente. Entonces, ¿por qué te declaras pecador si la ley no está vigente? Si la pecado dice violación de la ley. Así es que nada, es a ver la. Pero no es así que 613 batecota 612 mané cumplir y nada, socorro. Después vamos a nevar raja tabla. Justo pues 613 sabe yo en Mondoro ando vale y ni oye por un juguita no. Pero la pende pensamiento. Upeare más vendo ya salva igual a Israel porque ni uno no cumplía las 613 y 613 mandamientos no era para un solo individuo, individualmente en la hipóriba. Cada uno cumplía el mandamiento. O en los 613 mandamientos, cada uno corresponde a su la situación, circunstancia, lugar geográfico. Pues así, si había mandamiento para patrón, bueno, solamente ese patrón tiene que cumplir ese mandamiento. Ella estaba hecho cumplida. Mandamiento para esclavo. Bueno, anda, y esclavo estaba hecho cumplida, va. Mandamiento para cuñay me ir a mua. Bueno, la nay me ya estaba hecho cumplida, va. Mandamiento ore cual lepra. Bueno, la lepra ya estaba hecho cumplida, y así. Ore cual cosecha abundante, a mí veo otra ley. Así.
a las pintas. No. Esa vela, ya tenemos yo es así, jamás esa upango, no, es así. Claro, obviamente que una transgresión de la ley es pecado. Después nene solucionar ya, de nada te está sirviendo tapar eso. Hemos hecho ya analizando los 10 mandamientos, cosas que no le gusta a la gente. Ya en el cual va a ver ya bolipama y pero bueno. Los 10 mandamientos vemos hecho de cumplir para el tema las 9 a upe cuarto mandamiento donde en el cual va a ver la descanso del día del Shabbat, día de reposo. De upeo poti mandas a eve y mapeamos allá. Entonces de coveima 10 mandamientos de con 9 de Eyucama 1 allá. Entonces upe 9 mandamientos de cumplir. Por negar el cuarto mandamiento, amigo querido, estás en falta. Porque de aceptar el mandamiento hoy es vigente. De ellos rebelaron contra un mandamiento donde me en falta. Eso es lo que pasa. Bueno, de adulterai, de poyucai, da idólatra, bueno, ella popaiteo bien, de codiciar lo viene ajeno, bueno, tranquilo, pero bueno, cuarto mandamiento no vale, cuarto mandamiento opotima. Entonces va, copia pedir mandamiento, va, yuca un mandamiento. Había sido no potiri hoy vigente y ya se sabe que está vigente. El único día de descanso, el único día para descansar, no de adorar, de descanso. Ponoren va a poja tu pedía un solo día, para no cambiar. El séptimo día, los instantes va a cambiar. Ya recó video, ya recó documento, Iglesia Católica o cambias a huevo. Pende gustaron a ir peleja, pejenduja, pejecha, pejiuren de maché. Pembo uma la pende mensaje allá era a cama pm. Después tem parte de las hijas abuela séptimo día o Shabbat, día de reposo o sábado. ¿Entendés, muchacha? Oja sábado domingo. Va a haber falsa doctrina. Entonces, ahí está el tema. Pillaba. Bueno. No. A nivel de pues 613. Eso es pecha oye poco ahí y congregación, pela y grupo, pela naipori ni un ser humano a veces que no hubo ningún ser humano que haya cumplido los 613 mandamientos. Por eso vino el Mesías a cumplir todos, para que nosotros podamos quedar libres del yugo. Y así, ¿no? Y por la teología, o sea. Jaja, donde Pepe, pues tiene cosas deja, Pepe, atama vivir con teología falsa. Yahshua HaMashiach, como el Mesías, no cumplió los 613 leyes. No, ese compañero, Pepe ya, ¿por qué? Justamente aunque te explicar Neguri. Habían leyes que era para mujeres, había cuña. Oingo leyes, oña cuña y me voy a penguana, epico guasu y coi me voy. Oingo ley cuñado me trua penguana, envío. Diga, chore. Había ley que era para esclavos, él no fue esclavo. Había leyes para terratenientes, taigiwi, cosecha, no le cuido, o sea, esa vaina, esa lo está en la teología filosófica ya, eso no están de más o calcular ese, pero la Biblia de Iriwa. El Mesías no, cuidado, pero sí cumplió todos los mandamientos requeridos conforme a su situación, en donde él estaba, conforme a su estatus social, cumplí paiteo, sí, pero la no correspondía a su peor, va a cumplida. Pero sí, algo hizo que cargó con el pecado de todo, así, por la transgresión de la ley de todo.
peaja ya transgredija, huele la ley entero vetea, upeja o sufrir la consecuencia. Ñan de pecado o carga. Tío dice pecado, transgresión de la ley primera de Juan 3:4. Ahora, ahí ya se cae por tierra esta teología que él cumplió todos los 613 y nosotros ya quedamos libres de qué yugo, vio. Va esa yugo, va ea yugo y tal la epital libre, va ese la yugo. A entender ahí la eres Juan, va a ese la yugo. Entonces, muchos ven a la ley como yugo, algo que le es una carga, para entender bien un peso. Pero también la yugo se una enseñanza. Así es que la ñandella pues está más libre del yugo. Entonces enseñanza ñandela ya seguía, porque Yahshua hubo todo lo que tiene que ver con la ley, con los mandamientos. Veas la doctrina. Cuando ya apartáis un miedo. Entonces cuando eran, bueno, Yahshua uñan de librar la yugo y uñan de librar, uñan de librar peti enseñanza, vi. Ahora, es que entonces vino a enseñar. Pues el tema. Así es que hay que ver el contexto de yugo. Sí. Estaban los yugos de los judíos. De eso sí. Que era la enseñanza de los judíos y que era como pesada carga. Que no estaba en la ley de Moisés o en el Pentateuco. La Torá o en la Pentateuco. Instrucción de Yahweh o en 5 primeros libros. Entonces, de la RCA se Yahshua hubo cumplir paitelo o los 5 libros que ñande con anga upeanda ya po veima amba ebete. Entonces tamba esa vivita, esa está si la enseñanza del Mesías orecó como base el Pentateuco. Eliminan baiteta la oía los 5 primeros libros, veja, va esa entonces ¿en qué se basa tu pecado? La de pecar no va ande la pecado ta hueso. Porque no existe veima la Pentateuco. No existe más la mandamiento, entonces hablan de pecado. Es mondano, hay pecado, porque robar es pecado, y ese no se hace, ese está también en la Torah. Engañar, está también en la Torah. Adulterio, está también en la Torah. No, entonces anularon la ley, entonces está sin posibilidad de pecar. La lengua es sacan de la pecado. Qué bárbaros. Bueno. Ya leen a esa oñan de versículo 15. A ver la pregunta y según Juan capítulo 5 verso 15. ¿Por qué este hombre denunció al Mesías ante la autoridad del templo? Siendo que el Mesías le hizo una sanidad. O sea, él va con la ojo hubo denunciar Yahshua ver la hija pibio. Para que sea FM guri por un lado porque no hay y más para los mongueras sube allá. No hay más, no hay idea la más para los mongueras que sube guri. No sabía que el que le estaba sanando que era el Mesías. Ni era un cuaya, algo bien. Mañana en las 5:13 versión de cuay más, vaya. Veis y guri no cuaya, veis sube porque ya soy a payepemos mi otro gente. Bueno, no, amo pija hoy cuatan ba epa con buruisha tu pa wasuwa judío fuera o pensar ya yo conra. Ni idea cojando recui. No hay cuayuga. Un segundo motivo. Tercer motivo sería mopio si Yahshua hizo de aníquena EPK allí porque EPK no ese no EPK utan de iba y vea que sí que pean no entender ni atrás ni adelante las leyes rabínicas. La
Cuando ellos o denunciar ya su ape, maena hoy te dice monguera shababe. Él no se puede hacer eso. ¿De cuál es la ley rabínica? Era un tipo que estaba en pecado ahí. O sea, ni bollo yo el mandamiento de los rabinos fuera. No es que se pueda decir maena hoy te shababe o que se monguera pe ya que va. No, él no, ese no fue su objetivo. Ahí pega él ahí y punto. A ver, otra pregunta y ¿qué necesidad había de que este hombre se presente ante las autoridades del templo? ¿No sería más fácil que ande por ahí sin conversar con las autoridades del templo? Bueno, para la ñande ya pensado pesa ya la más pioja es más mi piojo es allá todo iba a ser más tranquilo si o que Inter y o sea que no contém o un va a igual a mi país va a subir ya va a ir tranquilo mo y no podemos hay la tumulto. Pero, amigo mío, según las tradiciones judaicas y bueno, y la ley misma también, la Torah, mi país, Guazú, los sacerdotes, Orecoji, la autoridad, y que tu ya algunos hacía o cueraron mi apejaco presenta allí a la sociedad o integra allí la sociedad, ve, para no hija de ahí, o analizar o revisar o cuerar para las veima o cuera pano revisado y no dore coino lamba así mía bueno peaco hombro ni perdonara ya we o perdona yigma chupeja bueno y que tu yigma es de familia ni que tu yigma eres con relacionamiento en la sociedad jaja escuela y no la historia es oye y con añove de cierto eh, tipo upesas escuelas allá. Ese era el tema. Es una gran responsabilidad que tenía que entender. Ellos no hay corrupto ya, pues, que tu inocente por el mundo allí de vuelta ahí. Y tal vez ese fue el motivo que Cotipo, ya, imagínense que estaba, él sabía que era Yahshua mismo y su es pecado, amigo. O sea, él tenía que ir a presentar o sea, al templo y bueno, y tenía que ir a presentar una ofrendita ahí por su purificación y bueno, eh, Pepe con la yepilla. No nega tuyo y la o por andu mucho a justo ahora ahí la ahora la jupamila y camillami. Mm. A Pepe como la interrogación, ¿ande? Va yo a sego ayúbene andave sengo y será así curija tantos años a anga cuerama a añe perdonamos a ese pecado y ahí va ese añe perdonamos va ese cuera va a hunde te llamo esa base mi va ese hunde veces va ese vio maigo perdonar pecado o debió yo a ver tiene ofrenda ella propio la sacrificio era la ne pecadores ore uno le mandó ahí maigo no le perdonar dirá yo esa pero con la iglesia no porque ellos no aceptaban que el Mesías tenía facultad o poder del Padre para perdonar pecados. Ellos no aceptaban eso, ni nunca. Mm. Pero el tipo se fue. La pinta hago la autoridad, o como oye presenta, a mí cuerama, ahí más ego, y hay catuma igual a volver a la ceroga y vila se familia pute, más o menos un peanán, güey. Que después se ve a ti pincelada, pues, y la entendemos. O sea, si nadie entendéis, no mía, cierto, Maná viajó para que miércoles vio se vaya a chimentarle a los sacerdotes si no había necesidad, pero la ley y la ley, ¿ya? Entonces eso tenía que hacer todos los, es más todavía si era una enfermedad más complicada, por lo menos. El lepra, con más razón todavía. Ella se tenía que operar un joño presentar la sacerdote, bueno, la sacerdote, bueno, o cuera pea, ¿no? Por posibilidad con algo por lo contagiado, por lo contaminado, pea, no se tapa cuarentena ahí. Ya pea y catuma joye la y familia cueran y no hay peligro para la sociedad. Ya o hacemos la cuarentena ya o cueramos la y va a subir.
Pero ese era el tema, mío. Tenía que sí o sí presentarse. Hay varias evidencias en el Nuevo Testamento donde ustedes van a ver que se presentan ante el sacerdote cuando es sanado. Y sí, porque la inspección voy a poner. Marco 1:44, por ejemplo. Mm, Pango Levítico 14, como digo, mi mandamiento para la voy a poner la sacerdote. En este caso de las lepras, ¿verdad? Hay protocolo ve ahí. Pero anda allí cuál así por el tipo. Pero se ve que no era lepra porque si era lepra no tenía que estar en medio de tanta gente, que era tipo parálisis algo, ¿verdad? Pero aún así necesitaba el aval, el ok de los sacerdotes para que a todas muchas ellos ya se allí la sociedad, ¿ve? Sí, por la protocolo para según Levítico 14, éramos la protocolo, la PTI, oye, inserta allí, jamás en la sociedad PTI, así de la lepra, y pucuchin, está ahí ritual. Me parece importante lo mitad ya estudiar la Pentateuco, en la Torá, la ley de Moisés, o sea, la ley que Yahweh le dio a Moshe, a Moisés, amigo. Pues ve y claro, veñan de, ¿verdad? Upea, ña cañimba. Mm, Ya algunos calculamos otras cosas, ya. Y sucede, pues, en el caso de ella lo está pecuñado Jopocol por el manto del Mesías o cueras y un poco la unción del Espíritu Santo un mongueracho poco la Yeshua manto uruguaire pero de él éramos la mandamiento esa guapa Yeshua la y yao de esto pata que ja eure cogo y vete y manto con pe y jembe ubore cuala upe tira y o y mandu ajá mala ley la mandamiento fuera de los judíos sí sí obvio sí sí entonces talit y sí sí talit manto y el fleco y ese el petira y osa ingoe upea pecuñado jo poco ese upeare lo poco allá jocuera. Pero no entendéis a mí unción del Espíritu Santo, poder del Espíritu, ahora otro pechaya. Pero obviamente que el poder de Yahweh salió un poder del Mesías que le sanó a esa mujer, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje, verdad? Que ¿por qué tocó? ¿Quién simboliza a la mujer? Mm, Y hay que ver el contexto. Si es una mujer, si es gentil, si es israelita, si es donde es, y bueno. Y que tocó, estaba sin la Torá, o sin los mandamientos, o volverse a llegar al mandamiento, o guardarse los mandamientos, para o poco, ve, Yeshua, sisire, o pe, fleco, y pe, tira, ire, o poco. Eh, Para la enseñanza ya, eso es y mensaje allá, que esa mujer estaba impura en el estado impuro, estaba porque es juguino. Entonces, o simbolizar todo lo que estábamos sin el mandamiento, sin la Torá. Añaime impuro ese compañero porque sacho. O simbolizarla o volver a ñande, anga ya volver a hina ya por acá al Mesías, pero no solamente buscar el poder del Mesías ni su persona, sino tocar el mandamiento, tocar la Torá, cumplir los mandamientos. Imagínate. Eh, y bueno, más o menos mi aña entender, la hay que tomar esa la de mensaje y por de ley no la mía, de ley no la mía mi mandamiento, amba esa guapa la y ya o la judío en ese tiempo. Va pobre cola y manto border en va esa pajera manapo vale. Entonces cañí, yo ya puedo decir teología y a veces muy salido del tema. Y ejemplo de muy allá. Y lo que pasa acá es que se tenía que presentar, sí o sí. O me han hecho mi sacerdote la ok, bueno, o sea, mío,
Oíme, tranquilo, volvé a tú. Entonces no hay por el problema. Pero el tema es que fue Shabbat, el día de reposo, bebe con la bebida. ¿A cuándo no hay problema? Hay tanto cotipo, dice, no, ¿a cuándo ya sube y no hay problema? Mane mongueran ba exagera mo veo y mo ba ego inde ma ego ne perdona ego ba chico pero nambrena. Uiriri guarara. Cada famoso religioso duro de corazón, va ya comentamos que heavy. Mm, tremendo y nada. Y bueno, un pequeño monjeño de comentario al fin del versículo 15. Bueno, ya nave. Katuan Waisha anga ya continúa, ya le ve jamás ya completa jamás cuaco pregunta o vaina papá versículo pea con enora por lo menos. Sí, con enora, ¿cuál era la causa, vaya esa legal por el cual los judíos perseguían al Mesías para matarle? Si supuestamente usted dice, se llegó a ver, se llegó con la jaea. La pinda. Si supuestamente usted dice que no dejó de respetar el sábado. Según este versículo de 5:16, queda en claro que él ya no observó el sábado y eso fue la causa. Y ya jareita, oigo bebé, güey. Se vi con la, va, con se jingma la ya. Pero papá ya con él, sí, ya preparado por eso, tenía buen argumento porque no entendéis ya. Estamos ya pila preguntas y no entienden todavía. ¿Cuál era la causa legal, hey? Según versículo 16, vean a ver estudia mi lomita, con vea. ¿Cuál es la causa legal? La pregunta, por el cual los judíos perseguían a Yeshua para matarle, o el Mesías. Si supuestamente usted dice que no dejó de respetar el sábado, usted dice que él no dejó de respetar el sábado. Según este versículo queda en claro que él ya no observó el sábado y esa fue la causa. ¿Será cierto, vea? ¿Y qué? Vea, hasta eso ya he preparado mi tamba. Me voy a calcular, vea, con pregunta. Allá responder a yo con él. Hoy man que empecé mujer ya pude peñar envía poco te día Aragua mamá bañe que penden 10 pende Anguinú Pastor Emilio Vázquez a pende programa Geraba. Ya yo topata coero. Shalom, bendiciones, mante. Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Mi Padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.